Vamos a hablar ahora del tema de los medicamentos, que sin lugar a dudas algunos se han incrementado en forma descomunal, más que la inflación acumulada, por cierto. Luli Antín está para darnos más detalles del precio de los medicamentos. ¿Cómo te va, Claudio? Sí, una situación que preocupa y sobre todo a los jubilados, que no les alcanza la plata directamente para comprar los medicamentos porque están aumentando y mucho, y en lo que va del 2019 más que la inflación hasta el momento. Pero para tener más detalles sobre todo lo que está pasando, está a mi lado Rubén Sajem, él es presidente de la Cámara de Farmacéuticos de la ciudad de Buenos Aires, y lo primero que queremos preguntarle es si tienen alguna cifra puntual o en promedio cuánto aumentaron, al menos en lo que va del 2019, los medicamentos. Es muy difícil sacar promedios, pero sí se puede decir que los medicamentos más dispensados están aumentando más que la inflación durante estos primeros meses del 2019. Hay aumento del 5, del 6 y hasta del 9% en algunos casos por mes, ¿sí? ¿A qué se deben esos aumentos y si hay alguna explicación? Nosotros los farmacéuticos no fijamos los precios de los medicamentos, los fija en todo caso el laboratorio productor y siempre respondiendo a estrategias comerciales, a cómo tienen posicionada su marca, porque algo que se ha podido verificar es que los medicamentos aumentan por marca, determinadas marcas de medicamentos aumentan más que otras. Claro, pero por ejemplo, ¿nos podés dar un ejemplo? ¿Alguno que haya aumentado tal vez bastante en este último tiempo? Un porcentaje. Te puedo decir, comparados periodos más largos de tiempo, que hay, por ejemplo, en el caso de analgésicos como el ibuprofeno, que han aumentado en los últimos tiempos hasta un 400%, ¿sí? Ibuprofenos para jarabes infantiles que han aumentado en los últimos años un 300%, siempre por marca. Casos de anticonceptivos, que son medicamentos que generalmente se compran y se pagan de bolsillo sin tener muchas veces el descuento de la prepaga o de la obra social, han aumentado también por encima de un 300% en los últimos años, y eso lo hace inaccesibles. Cae la venta, me imagino. ¿Qué pasa con los jubilados o la persona que se acerque cualquiera a comprar una medicación? Tal vez viene con una receta queriendo comprar tanta cantidad y compra menos. ¿Cómo lo manejan? Sí, eso se ve en las farmacias, que de una receta que tiene 3 medicamentos se pide precio y se compran 2. O no se compra ninguno, se pide precio y la gente se retira, se va a la casa y bueno, da mucha vergüenza también a veces no poder acceder a comprar los medicamentos que el médico le recetó. Esto lo vimos durante el 2018 en las farmacias, se empezaron a hacer mediciones a través de las entidades farmacéuticas y se verificó que a partir de junio del 2018, por ejemplo, puntualmente en el mes de junio, hubo una baja en el 13% en unidades de medicamentos, lo que es muchísimo, traducido, son millones de unidades de medicamentos menos que se han dispensado en las farmacias. Claudio, te está escuchando Rubén. Sajem, buen día. ¿Qué tal? Buen día. En proporción se han incrementado más los medicamentos para los jubilados, que hay medicamentos específicos que utilizan así las personas mayores, o que otros medicamentos para otro grupo etario, o se ha dado en forma generalizada eso. Se da en forma generalizada y por marcas. Claro que hay sectores mucho más sensibles a estos aumentos, como es el caso de los jubilados. En el caso de los jubilados se ve que ni siquiera pueden acceder a comprar las recetas de PAMI, por ejemplo, porque se ha perdido en muchos casos la gratuidad de los medicamentos, tiene que enfrentar el 20% o el 50% que no les cubre PAMI y ni siquiera eso pueden pagar, y muchas veces de una receta, como les decía, de 3 medicamentos recetados, llevan 1, llevan 2, llevan los que pueden. ¿Y ahí se vuelcan a los genéricos o no? La ley de prescripción por nombre genérico es una herramienta muy importante y que nosotros entendemos que es lo que hace que no se vuelva a una situación como del año 91, donde la dispensa de medicamentos se había bajado un 50%. Gracias a la ley de prescripción por nombre genérico, hoy se pueden ofrecer marcas alternativas y la gente tiene que saber que tiene ese recurso en las farmacias de pedir marcas alternativas que hayan aumentado menos. Ahora, lo que estamos viendo es que la baja en las unidades de dispensa también alcanza a los genéricos, o sea que ni siquiera con ese recurso hoy está alcanzando para que la gente acceda en su totalidad a los medicamentos que el médico le receta. ¿Qué diferencia de precio hay hoy entre un genérico y un medicamento de marca?
Como les decía, eso depende siempre del grupo terapéutico y de la marca, porque hay marcas que aumentaron muchísimo y hay marcas, digamos, que no son tan conocidas, en las que puede haber una diferencia de hasta un 50-60%. Por eso es importante que el médico no prescriba por marca y que los pacientes se acostumbren a consultar a ver si hay alternativas más económicas, porque hay a veces creencias de que los medicamentos de otras marcas no son tan efectivos y eso no es así. Todos los medicamentos en Argentina que están a la venta, todos son autorizados con las mismas normativas y cumplen con las mismas normativas. Sajem, ¿y el aumento de los genéricos se ha dado en la misma proporción, en el mismo porcentaje que los medicamentos de marca? Lo que suele suceder muchas veces es que un laboratorio aumenta su marca. Muchas veces un laboratorio extranjero, también hay que decirlo, aumenta el precio de su marca y después los precios se acomodan hacia arriba. Esto pasa, por ejemplo, con los anticonceptivos, que hay un laboratorio que es dueño de las principales marcas, esas marcas aumentan y después el resto de los laboratorios acompaña el aumento hacia arriba. Lo mismo pasa con antiespasmódicos, lo mismo pasa con analgésicos, que los más reconocidos son de marcas comerciales que la gente conoce mucho, pero que hay marcas alternativas más económicas.